¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo episodio de Anarcos y bueno, hoy vamos a estar hablando un tema importante ya porque a pesar de que uno pueda argumentar a favor del anarquismo, del anarcocapitalismo, y un estatista puede estar de acuerdo en última instancia, tanto filosóficamente como políticamente, uno de los contraargumentos contra el anarquismo y el anarcocapitalismo es que, bueno, puede ser que es impracticable ahora o que es una utopía, es el argumento típico, que se requiere una naturaleza humana que no tiene el ser humano. Entonces, hoy vamos a estar revisando algunas réplicas contra ese tipo de argumentos. Por más que sea, por más que uno le explique y detalle con mucha precisión cómo puede funcionar el anarquismo, el anarcocapitalismo, o por qué el Estado es inmoral, o no suele, no suele funcionar como los estatistas creen que puede funcionar, por más que uno pueda convencerlo de esos argumentos, uno de los argumentos que suelen repetir contra el anarquismo es que está muy lejos del statu quo actual. Y bueno, empieza el clásico que es muy utópico, ¿no? Eso de anarquismo es utópico, eso de anarcocapitalismo es utópico. E incluso llegan a decir que no, que el comunismo y el anarcocapitalismo se parecen por lo utópico, porque creen en un ser humano, en un hombre nuevo, como creen los comunistas. Entonces, ese suele ser un argumento. Cabe destacar que la historia de la humanidad está repleta de cambios radicales. O sea, podemos ver a lo largo de la historia, usualmente han existido muchos cambios radicales políticos. Usualmente existe una forma o un sistema de dominación, de gobierno, y sí suele haber un cambio ya con el tiempo de una etapa superior de un modelo político mejorado, claro, con sus fallas, pero que sí es un avance sobre lo que existió previamente. Por ejemplo, antes las guerras primitivas, los ganadores usualmente mataban a todos a los derrotados, a los conquistados, los eliminaban a todos. Con el paso del tiempo, con el surgimiento de las civilizaciones, ya no eliminaban a todos los conquistados, sino que los tomaban como esclavos. A pesar de que las dos alternativas siguen siendo malas, que dejaran de matarlos para esclavizarlos, perdonándoles la vida, sí es un avance moral dentro de esos parámetros. No estoy diciendo que sea bueno, sino que dentro de ese aspecto sí fue una evolución, sí fue un cambio radical de las instituciones que existían en ese entonces. Si se pudiese hacer la analogía, los que conquistaban y tomaban esclavos, en vez de matarlos a todos, serían como radicales. ¿Por qué no los matas a todos y ya? O sea, ¿para qué vas a perdonar la vida y tenerlos en tu imperio, conviviendo con ustedes? Eso era posiblemente una de las réplicas en ese cambio. O sea, no tan sofisticada, pero sí es una analogía en ese sentido. Podemos ver que no necesariamente algo que sea radicalmente diferente a lo que existe ahora sea un argumento en contra de la propuesta en sí. Y no hace mucho tampoco. Podemos ver en el gráfico, al principio
Ya después de la revolución industrial, la mayoría de los países eran dictaduras, o sea, tenían su estado, su forma de gobierno, pero estaban repletas de dictaduras y las democracias eran muy pocas. Y ya en menos de 200 años podemos ver el crecimiento de la adopción de las democracias a lo largo del mundo. Como habíamos visto en el episodio anterior, es probable que el anarquismo surja dentro de los países que son democráticos por la tendencia a la pacificación, al libre comercio y entre todo eso valores liberales que se van adoptando entre las sociedades. Y bueno, también el argumento de que se necesita un hombre nuevo para hacer funcionar el anarcocapitalismo, así como en el comunismo. Ya hemos visto que las propuestas anarcocapitalistas no se tratan de elaborar un ser humano diferente, un ser humano con una naturaleza humana distinta, sino que es basado en lo que se ha estudiado de cómo funcionan los mercados con el ser humano que existe actualmente en ese contexto, pues. O sea, no se está atribuyendo un ser humano con capacidades como si ocurre en el comunismo, que el comunismo propone su sistema basado en un ser humano que tiene unas características que no puede actuar con los incentivos que tiene un ser humano normal. Entonces, en ese aspecto, o sea, es una mala crítica hacia el anarquismo. Algo no es utópico porque sea radicalmente distinto a lo que existe ahorita, y ni mucho menos pensar que el anarcocapitalismo tiene una propuesta de ser humano totalmente distinta. Lo que sí podemos ver en los argumentos que existen en la actualidad en defensa del Estado es, por ejemplo, el mítico Estado de Derecho, o cómo proponen la democracia o un sistema republicano. Si estudian con detenimiento esas propuestas de sistema de gobierno para el Estado, sí se asume un ser humano con unas características que no pueden o no son aptas para, o sea, para eso. El sistema no tiene los incentivos aptos para hacerlo funcionar como lo teorizan sus defensores. Es decir, usualmente cuando fracasa el modelo republicano o hay fallos en la democracia, como estamos observando actualmente, o el Estado de Derecho no funciona, se le suele achacar a las personas que están dentro de esas instituciones que no saben cómo debería funcionar el sistema en sí, pero no. Es el problema en cómo desarrollan esas propuestas de sistemas de gobierno o instituciones que asumen una naturaleza humana que no existe actualmente. O sea, usualmente para que funcione la república, la democracia o el Estado de Derecho, te detallan que, bueno, para que no suceda nada malo, los políticos y los votantes tienen que actuar de esta forma, de una forma que no pueden hacer en el mundo actual, en la vida real, esas personas. Por eso es que cuando se lleva a cabo el modelo, no suele funcionar, y la culpa no es del sistema, sino que de las personas que no quisieron actuar como ellos teorizaron el sistema. Entonces, ahí sí estamos viendo un caso de que tiene que ser un ser humano de una forma para que el sistema funcione. Entonces ahí sí estamos viendo que esas propuestas que existen en la actualidad suelen ser utópicas. También una cuestión que parece rara, pero hacer propuestas que sean radicales a lo que existe actualmente no es utopía, porque, o sea, en todo el tiempo, en todo momento, incluso las propuestas que no están alejadas de lo que existe actualmente, pueden ser utópicas porque no son lo que está, o sea, no es lo que está en el momento. ¿A qué me refiero con esto? Que
si no existieran propuestas, si todos nos conformáramos con lo que existe, en realidad no hubiese entonces un cambio ni un progreso institucional ni nada de eso. O sea, que existan propuestas para cambiar lo que existe ahora no hace que las cosas, o sea, que la propuesta en sí sea utópica, que es lo que suelen argumentar en contra del anarcocapitalismo. No, es una propuesta que está muy alejada de lo que existe ahorita, las cosas como están funcionan. Eso tampoco lo hacen los estatistas, porque los estatistas también, o sea, si no fuera por incomodidad de cómo existe el sistema, de querer cambiarlo, de querer reformarlo, no existiera ningún cambio institucional, todos fuéramos conformes, todos aceptarían lo que ya está implementado. Y eso es mentira, que ocurre incluso con los políticos actuales, con los votantes actuales, con los estatistas actuales. Todos están buscando implementar a través de la política o de sus medios el modelo ideal de sociedad que quieren. Y al querer hacer eso, me estás diciendo que no estás conforme con lo que existe actualmente. Entonces no es una cuestión de que el anarcocapitalismo es muy lejano, es muy radical, requiere un cambio en la naturaleza humana. No, pero las propuestas anarquistas son así tal cual. Son basadas en un ser humano real, actual, basado en la información que tenemos sobre cómo actúan los mercados y el estudio moral de la institución del Estado, que no solo moral, sino funcional, que es inmoral, es ineficiente, y sí habría que ver una reforma de cómo deberían funcionar las instituciones y no solo las instituciones, sino cómo nos relacionamos entre las personas. Sí, para resolver problemas que pueden surgir, porque otra crítica al anarcocapitalismo es que están asumiendo que no van a existir conflictos, y el anarcocapitalismo nunca habla de que no van a existir conflictos y que a todos van a estar en la paz, sino que se están proponiendo un conjunto de instituciones basadas en el mercado que pueden ayudar a resolver de manera eficiente ese conjunto de problemas que existen, que van a existir cuando vivimos en sociedad, pues, que actualmente el Estado no puede, por lo que hablamos de los malos incentivos que genera la institución del Estado con los que están relacionados con él, que son problemas que, por más que desarrollen un texto o un dogma basado en el Estado de Derecho, la democracia, la república, el imperio de la ley, todo ese conjunto de instituciones que se van inventando, desarrollando, no logran dar con la respuesta a cómo resolver de mejor manera los conflictos que ocurren en la sociedad. Otro problema también es contra el anarcocapitalismo o las teorías anarquistas, es que son impopulares. Mucha gente no sabe realmente qué es anarquismo. O sea, si vamos por la calle y preguntamos qué es anarquismo, creen que es una sociedad sin ley, en la que todos hacen lo que les dé la gana. De hecho, hay un episodio de Padre de Familia, Family Guy, donde intentan y demuestran esta ignorancia, en el que sí, logran abolir el gobierno, el Estado, y todos hacen lo que les dé la gana, se manejan por la acera, contaminan, tienen no tienen límite para la contaminación y todo lo demás, y no. O sea, la propuesta anarcocapitalista sí cree que deben existir instituciones, que debe existir el derecho, que sí deben existir leyes, pero la formación de ese conjunto de medios para regular la sociedad son instituciones basadas en el mercado, en el consentimiento de los que están involucrados entre esas personas. O sea, el consentimiento de los que están involucrados en esa asociación, en esa comunidad política. Lo que ya habíamos mencionado en episodios anteriores, el anarcocapitalismo no niega la existencia de comunidades políticas.
Lo único es que deberían ser voluntarias, no deberían ser basadas en la fuerza, ni en la conquista, ni en la usurpación, que es como existen actualmente los estados. Y resulta curioso porque hemos visto que incluso dentro de lo que es el estado, esos mismos medios con los que se originó el estado suelen ser ilegítimos entre lo que es la esfera del estado. O sea, si dentro del estado ocurre usurpación, existe conquista, existe violencia, para ellos va a ser ilegítimo. Como el estado surgió de esa misma manera, no es extraño decir que los estados han sido formados de manera ilegítima. Solo ya hablamos en el segundo episodio sobre la autoridad política. La autoridad política del estado es ilegítima. Por eso la propuesta del anarcocapitalismo. Entonces, sí, existe, regresando al punto, mucha gente en el día a día, la gente de la calle, como se dice, no sabe lo que es el anarquismo, no sabe qué es el anarcocapitalismo, mucho menos. Está la idea de que el anarquismo es el caos, que todos hacen lo que les dé la gana, que no va a haber leyes, y por eso... Y no solo eso, sino que está asociada la idea de que el derecho y la ley debe ser algo obligatoriamente del Estado, cuando hemos visto a lo largo de la historia, y no solamente a lo largo de la historia, sino incluso en la actualidad, que el derecho, la ley, puede darse de manera voluntaria, acordando a las personas, acordando entre las partes de cómo deberían regularse esas relaciones entre esas mismas personas que están involucradas. Nada de eso es negado por el anarcocapitalismo, solamente que estamos diciendo que el Estado es ineficiente y de paso es inmoral y es ilegítimo. Otro punto también es que ideas como la esclavitud, la tortura y el despotismo eran instituciones, eran ideas que eran ampliamente practicadas en ese momento y fueron abolidas. O sea, no es raro decir entonces que a lo largo de la historia, a lo largo que ocurre ese progreso moral, este tipo de instituciones también sean abolidas a favor de otras instituciones que sean más pacíficas, más voluntarias, que no sean basadas en la fuerza y en la conquista, como ocurre actualmente con los estados. Otro punto también es que están en contra de los intereses de las élites. Evidentemente, si hablamos de abolir un sistema, hacer un cambio radical, existe un conjunto de intereses de gente que está arraigada a ese poder, que no va a querer dejar ese poder y dejar esas instituciones. Eso suele ser un argumento también contra el anarquismo. Eso sí es realmente plausible, pero como hemos visto históricamente, o sea, por más que existan élites que necesiten de esa institución, de ese poder para sobrevivir, no ha sido impedimento para que ocurran esos cambios a través de la historia. O sea, es cierto, en la historia hemos visto que hay cúpulas de poder, que hay gente con más poder que se benefician de la institución, de ese contexto histórico, pero eso no niega que pueda ocurrir un cambio que se dé el cambio hacia los nuevos conjuntos de instituciones y esa gente pierda el poder definitivamente o se disperse entre otras castas, etc. O sea, no es irrazonable pensar que sí es posible que ocurra esa transformación y que esas élites pierdan efectivamente esos privilegios de los que se benefician estando en ese modelo político del contexto. Otro punto también es que, volviendo al punto de lo que es utópico, o que está muy lejano, o que es muy radical,
si tomamos una persona ordinaria, o sea, cualquier persona común de los que estamos hablando ahorita de la calle, que no sabe qué es anarquismo ni nada de eso, y la pasamos a 500 años atrás, esa persona ordinaria en esta época actual sería un liberal radical para esa época, porque sí va a tener un conjunto de ideas que para las personas de ese momento van a ser demasiado radicales, como que, ¿cómo es eso de que votan y los gobernantes ceden voluntariamente si uno pierde o el otro gana? O sea, eso está raro. Usualmente para que cambie la cabeza del poder, o debe haber un derecho de sucesión, o tiene que venir otro rey a conquistarlo y cortarle la cabeza. O sea, eso que me estás hablando es de utopía, eso no se puede hacer. ¿Cómo le vas a dar el poder a las masas para que voten y elijan a alguien y todos tengan que estar de acuerdo con esa persona que eligieron? Entonces es eso. Y muchos otros valores, que las mujeres tienen derecho, ¿qué es eso? O sea, o sí, el modelo de castas que existían en esas épocas, los estamentos y todo eso, son nociones que serían demasiado radicales si lo comparamos con el promedio que existe actualmente. O sea, entonces no es raro también ver como que, bueno, alguien que tenga una propuesta que sea radical en este momento no quiere decir que no sea posible, sino que solamente no está popularizada, no está normalizada en la sociedad. Como lo habíamos mencionado en los otros episodios, como nacemos y vivimos con lo que ya existe, con lo que ya está, lo asumimos como normal, como que no está pasando nada malo. Pero si estudiamos, si revisamos la historia y cómo surgen este tipo de instituciones, vemos que realmente no existe una legitimidad para tener esa autoridad política. Entonces, bueno, ya teniendo esos puntos claros de por qué una propuesta anarquista no es, o sea, a pesar de lo radical que es, no es algo utópico, y usualmente los argumentos que suelen estar en contra del anarquismo, que suelen señalar de utópico, no suelen ser muy consistentes, o tienen, sí, contradicciones entre ellas. O sea, me estás diciendo que mi propuesta es utópica, pero la tuya también requiere, o sí efectivamente requiere, de un ser humano con unas capacidades que no tienen actualmente, unos políticos que son ángeles, que siempre van a ser buenos, que nunca se van a corromper, que las leyes siempre las van a cumplir, que van a poder cumplir su plan de gobierno. De hecho, tenemos el episodio 7 sobre el fracaso del Estado, que vemos que existen muchas cosas que hacen que el Estado no pueda funcionar como lo teorizan, sino que funciona de una forma que solamente beneficia a la casta de los políticos que existen, que están montados ahí, y sus grupos de intereses. No es algo que el Estado somos todos y entonces todo lo que votemos nos va a beneficiar a todos. No sucede. Y de eso sí hay evidencia, incluso hasta los estados más modernos y civilizados que existen. O sea, por más que, sí, otro de los ejemplos que suelen, o contraargumentos contra el anarquismo, es que no, es que si tenemos pruebas de que existen estados que sí son buenos, que son eficientes, usualmente suelen poner como ejemplo los países europeos, sobre todo los países nórdicos. Son eficientes, son transparentes, los políticos son buenos. Para mí es como si nos intentara demostrar cuál plantación de algodón con esclavos es la que trata mejor a los esclavos. O sea, sí, no se puede negar que existen estados que son menos malos que otros estados, pero sigue estando el componente de ilegitimidad.
de cómo se formó el Estado. No hay Estado históricamente que se haya formado voluntariamente, con el acuerdo de todos, y que les permitan luego el disentimiento entre las partes, entre la gente que quiere desasociarse de esa comunidad política. O sea, recordemos que no solamente, aún asumiendo que existe el contrato social, que no existe, pero asumiendo que existe, por el hecho de que no te permiten desvincularte de esa comunidad política, ya esa comunidad política en sí es ilegítima. O sea, no puedes obligar a la gente a quedarse en una comunidad política, o quedarse o asociarse en contra de su voluntad. O sea, tú debes permitir el disentimiento, que las personas que ya no quieren estar en esa comunidad o en esa propiedad se puedan salir. Esto aplica tanto para el Estado como incluso para el tema de la propiedad privada, que es un tema también que me gustaría tomar más adelante. Si existe un debate también ahí entre los libertarios sobre el proviso lockeano. Sí, porque una crítica contra el anarcocapitalismo es que, bueno, si alguien compra todas las propiedades, entonces es como si ya existiera Estado de nuevo, porque va a existir un solo dueño. Aplica también lo que estamos hablando de permitir el disentimiento. Si tú no me permites de desasociarme de esa comunidad o de esa propiedad, estás violando el consentimiento de esa persona. Incluso desde una perspectiva de propiedad privada, es una violación de los derechos de propiedad privada de esa persona. Pero sí es un punto bastante importante de que, por más que existan estados que se comporten mejor, no quiere decir que no tengan esa carga de inmoralidad, de que no tengan esa carga de ilegitimidad y todo eso, pues. Como les estaba explicando ahorita con la analogía, es como si me estuvieras explicando que en una plantación de algodones de esclavos, a los esclavos los tratan mejor, les dan mejor vestimenta que la otra plantación, que sí son más estrictos con los esclavos, no les dan comida o les dan muy poca. O sea, en ambos casos siguen siendo esclavos y la institución sigue siendo inmoral de igual forma. Por más que sí, otra de las cosas que también suelen también sí criticar es, no, bueno, tengo el índice del Heritage que me muestra el ranking de países más libres. Yo no veo ninguno aquí que sea anarquista. Claro, evidentemente el ranking de Heritage es solo de estados, y es de nuevo la analogía con las plantaciones de esclavos. Es como si me estuvieras haciendo un ranking de plantaciones donde a los esclavos los tratan menos mal, son más libres dentro de esa esclavitud. Así es, tal cual como ocurre con los estados. Y bueno, entonces, bueno, ya terminando la parte de argumentos contra el anarquismo, de nuevo vemos que son siempre argumentos que no son consistentes realmente. Es una crítica más por no querer el cambio, es porque no se conoce. O sea, como es desconocido, prefiero quedarme con lo seguro, que es lo que ya existe. Pero ya, o sea, si fuese por esa razón, no se podría hacer ningún cambio social. Las feministas no pudiesen luchar con los derechos, para tener derechos de la mujer, porque no se puede tener derechos porque hay que aceptar lo que ya existe. No. Y no solo eso, sino otro montón de luchas que ya existen, luchas sociales contra los dictadores. No hay que luchar contra los dictadores porque es lo que ya existe y no se precisa el cambio. Es lo mismo, o sea, no se puede argumentar que lo ideal es lo que ya está, porque lo que ya está hay que analizar qué cosas no son legítimas y luchar contra eso, pues, porque lo que se quiere es evolucionar a una sociedad donde
así no se logre. Es tratar de ir haciendo que todos tengamos, sí, que no estemos gobernados por alguien más, o que las relaciones siempre tengan que ser de manera voluntaria entre las partes. O sea, que no sea alguien oprimido, o que tú tienes que aceptar los mandatos porque naciste aquí casualmente. O sea, cosas que no controlas, pues, porque naciste negro, porque naciste mujer, porque eres blanco, porque eres chino, cosas así. O sea, esas son cosas arbitrarias que no son justificación de por qué alguien tiene que estar sumido bajo la voluntad de alguien más. Que ese es el núcleo esencial de las ideas anarquistas. Bueno, pero ya dejando de extenderme ya con esos puntos, otro de las... Sí, de la explicación del anarquismo es cómo sería esa transición hacia el anarquismo. Un punto bastante importante es que los tribunales del Estado empiecen a tercerizar las disputas que ellos reciben a través de arbitrajes privados. Esto ya ocurre en muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, y es razonable que suceda porque, bueno, básicamente por el problema de por qué fracasa el socialismo. O sea, el Estado llega a un momento en que no se da abasto para coordinar, resolver y proveer su servicio de la manera más eficiente. Así que, o sea, tarde o temprano delega esas disputas o ese servicio a proveedores privados que pueden atender eso de manera más eficiente, que ya están basados en el mercado. Entonces, sí es posible que llegue un punto, ya por el crecimiento poblacional o por la ineficiencia propia del Estado, que ya el Estado mismo tenga que ir delegando a tribunales privados. Y una vez que se adopta, se masifica ese uso de los tribunales privados, ya los tribunales del Estado caen en desuso y probablemente esa actividad que hace el Estado sea relegada completamente al ámbito privado, en el ámbito del mercado. Esto ya ha ocurrido históricamente también. Usualmente el Estado, y ocurre sobre todo con los estados socialistas, que se arrogan demasiados deberes, demasiados servicios, y no logra coordinarse de manera eficiente y termina otra vez relegando todo al sector privado como es la manera más eficiente de funcionar, y se desprende ese servicio del Estado completamente. Sí, eso ha ocurrido históricamente. Es una forma de cómo se podría llegar al narcocapitalismo. Recordemos que el narcocapitalismo, el tope es que se privaticen todos los servicios, incluidos el de la seguridad, la defensa y la legislación. Y bueno, eso ocurre, la legislación o la justicia. Y eso, sí, para proveer el servicio de justicia se requieren que los tribunales sean privados. Actualmente existen tribunales privados que reciben esos casos que ya el Estado no da abasto para resolverlos. Eso es una práctica que existe actualmente. Se espera a que se masifique más con el auge de no solo de la tecnología, sino la masificación. Van a existir más personas, obviamente, y bueno, el Estado no puede darse abasto con tanto. Otra razón también de que pueda permitir la transición es que el Estado empiece también a contratar policías privados. Esto también lo suele hacer en muchas ocasiones. El tema que, bueno, la policía del Estado es ineficiente y suele en algunos casos también contratar la propia policía privada basada en mercado que sí, puede resolver mejor y les resulta incluso hasta más barato para ellos
contratar esos servicios. Y de igual manera como estábamos mencionando sobre los tribunales, la policía del Estado no se da abasto para resolver esos crímenes o proveer la seguridad como debe ser. La gente empezará ya a adquirir esos servicios privados de seguridad. Y bueno, sí, también conforme avanza la tecnología hemos visto que se hace más también factible que la gente pueda defenderse por sus propios medios. Eso es un episodio que también puedo tocar más adelante sobre el derecho a las armas. Es un tema también controvertido por el tema de los asesinatos en masa que ocurren en Estados Unidos, pero una forma de que se provea el servicio de la seguridad es que también se les permita a los ciudadanos poder defenderse ellos también. Esto no quiere decir que en Ancapistán todas las personas van a estar armadas y a todos le van a enseñar obligatoriamente cómo disparar una AK-47, no, sino que es más o menos como existe actualmente con los seguros, con los servicios de aseguradoras, para disminuir el riesgo. Es probable que permitan cierto tipo de armamentos para la población, para los que los deseen, para poder defenderse, y no solo defenderse, sino permitir darle el tiempo necesario a esa policía de proveer también la seguridad, porque ese es un problema también que existe actualmente, que a la gente se le deja indefensa. Tenemos que depender nada más de la policía, y entonces cuando te están atracando y mientras llega la policía ya perdiste todo, pues, o ya incluso te asesinaron. O sea, es una mala forma de proveer el servicio de seguridad. Entonces sí es razonable pensar que algún modo de defensa tiene que tener el ciudadano para poder disminuir ese riesgo de proveer la seguridad de mala manera. Entonces sí, es probable también que por el hecho de que la policía es ineficiente, se vayan también privatizando esos servicios gradualmente hasta que ya la policía no sea un servicio del Estado en sí, sino que sea algo que la gente contrata. O sea, actualmente la gente sí contrata algún servicio de seguridad, solamente que está acotado por el Estado, pero es algo que se va dando, sí, de manera progresiva. Actualmente sí, los condominios, los centros comerciales proveen su seguridad, o sea, contratan seguridad privada, porque no pueden estar contratando la seguridad del Estado. El Estado no puede, la policía del Estado no puede, no va a poder ofrecer de manera eficiente que usen a la policía para proteger, para defender un centro comercial, un conjunto residencial, una escuela. O sea, eso es ineficiente. Lo razonable es que se deje al sector privado para que la gente contrate y se pueda defender de esa forma. Entonces sí, probablemente al masificarse esa tendencia, posible que ya también por desuso y la policía del Estado se extinga y ya pues. Y bueno, como estábamos viendo también en el episodio de la defensa territorial, las Fuerzas Armadas se van a abolir progresivamente también. O sea, recordemos que lo que vimos en el episodio anterior, que la necesidad de tener ejército solamente es por el hecho de que se va a atacar, se necesita invadir. Y como también vimos en el episodio de la defensa, usualmente esos ejércitos, esas fuerzas armadas solamente sirven para atacar a algo centralizado, porque es lo que vimos en el episodio. Si tumbamos la cabeza del Estado, ya conquistamos todo el territorio. Por la centralización es una desventaja
que tienen la defensa del Estado, porque al tumbar la cabeza del Estado ya puedes controlar el resto de las instituciones y ya conquistas el territorio. En cambio, si estamos hablando de un entorno donde la seguridad se provee de manera descentralizada, las agencias de seguridad se van a enfocar en la defensa de sus ciudadanos, y sumándole a que van a existir también ciudadanos armados, o sea, es complicado que un ejército tenga utilidad en ese tipo de sociedad, porque ¿qué es lo que vas a conquistar si no existe una cabeza que permita dominarlo todo? Sino que están varias agencias en un solo territorio y tendrías que ir vecindario por vecindario a conquistarlo todo, y eso eleva los costos y al final no te vas a terminar conquistando nada porque vas a terminar matándolos todos. Entonces, sí, se prevé que probablemente los ejércitos queden abolidos, y nada más existan esas agencias para la defensa, para proveer la seguridad, no para conquistar ni nada de eso, o sea. Y nada, con el avance de la tecnología también, o sea, es menos costoso construir o usar el armamento para la defensa que usarlo para hacer una invasión. De nuevo, como vimos en el episodio anterior, o sea, Estados Unidos, que es una potencia militar bastante grande, no pudo con Afganistán, que o sea, estuvo 20 años ahí, y los que están ahí son unos soldados ahí que no están tan preparados, pero no es la cuestión de quién tiene más poder militar o no, sino que la invasión, o sea, movilizar las tropas hacia un punto es costoso, y la descentralización del territorio hace que sea también costoso, y es un esfuerzo muy grande tratar de invadirlo todo. Y por eso es que una de las razones, creo que principales, de por qué Estados Unidos fracasó en el tema ese de Afganistán. Solamente si fuera un país centralizado, un ejército centralizado, con destruir donde está el poder ejecutivo, ya dominas esas instituciones y no hace falta estar invadiendo ni nada de eso. O sea, lo que estábamos hablando, el ejército del Estado solamente funciona contra otros estados, no funciona contra escaramuzas, no funciona contra ejércitos descentralizados. Vemos que siempre tienen un enorme gasto en tratar de conquistar una zona descentralizada, y al final no valió la pena. Pero también tenemos las estadísticas de que las guerras por conquistas han disminuido a lo largo del siglo XX. Usualmente, como nosotros vemos que existen ejércitos, pensamos que se están usando para algo, pero realmente su uso ha disminuido mucho. Son por esas razones, pues, porque es costoso, al final es costoso mantener y aplicar ese tipo de estrategia. Entonces, no está tampoco raro pensar que en el futuro no existe la necesidad de tener ese tipo de tropas. Y es algo que también hemos visto en la historia. O sea, a lo largo de la historia también han evolucionado el tipo de ejércitos que se tienen, o las necesidades militares que ya en la actualidad no existen. Otro punto bastante importante también con el tema de los ejércitos es que en la actualidad los países democráticos, muy pocos países democráticos, entran en guerra entre ellos. Los conflictos armados que vemos en la actualidad siempre son contra países que no son democráticos. Así que no es razonable, o sea, es razonable también pensar de que por la tendencia que existe, el anarquismo pueda surgir dentro de esos países democráticos, porque no es una amenaza real para que amerite que exista una guerra. Y bueno, la proliferación de eso haría que ya globalmente exista el anarquismo, el anarcocapitalismo realmente.
Sí, y teniendo en cuenta de que existirían, vimos en el episodio de la seguridad, que existen motivos por los cuales pueden existir múltiples agencias en un solo territorio. Si eso lo abordamos, lo abarcamos a un nivel internacional, está difícil tratar de conquistar un territorio, porque va a ser como una... Yo siempre lo suelo equiparar a la red de Bitcoin, que la red de Bitcoin son varios nodos que dependen de entre todos los nodos. O sea, el nodo es individual y puede hacer lo que puede salirse o puede entrar como, o sea, como le da la gana, pero esa dependencia entre los nodos hace que sea difícil que un nodo se rebele contra los otros nodos. Posiblemente de esa forma puede funcionar en el anarcocapitalismo, con el montón de agencias que pueden existir. Recordemos que también en un mercado libre es complicado llegar a una posición monopolística, y si se llega a una posición monopolística, o realmente una posición de un ofertante mayor, es posible que no dure mucho, porque la competencia, o sea, le da incentivo a la competencia de ofrecer mejores precios y mejor servicio. Y no solo eso, que tratar de mantener un monopolio es ineficiente. Eso lo hemos visto incluso como crítica al socialismo. Si centralizas todo, va a llegar un momento en que va a burocratizarte y no vas a poder ejercer tus funciones eficientemente. Entonces, en un entorno de libre mercado, si una empresa llega a ese nivel, es más fácil para una empresa más pequeña tomar posición sobre esa empresa que está empezando a actuar de manera ineficiente. Podemos ver el episodio de la seguridad para ver cómo desarrolla esa parte. Y bueno, es lo que estaba mencionando también en el episodio anterior. El anarquismo debe empezar en una zona, en áreas geográficas pequeñas y con pocos recursos, donde no existen incentivos para que te invadan y todo eso. O sea. Por ejemplo, está el ejemplo de la Comuna de París. La Comuna de París, pues, probablemente era un ejemplo de anarquismo, pero se disolvió muy rápido porque estaba en el medio de dos dictaduras, y ahí sí es complicado que pueda surgir el anarquismo. Pero como vemos la tendencia actual de los países democráticos, creo que sí es plausible que dentro de los países democráticos surja el anarquismo, el anarcocapitalismo. Ahora tenemos el argumento matador. Y si es tan bueno el anarquismo, ¿por qué no existe ya? Si es tan bueno, ¿por qué no hay? Ya, porque no hay anarcocapitalismo ya. Y bueno, los problemas que existen si intentáramos implementar el anarcocapitalismo ahora mismo es que la gente crearía un estado nuevamente. Eso sí es algo que hay que ser realistas. Es un problema que existe, pero no es un problema que existe con los anarquismos, con el anarcocapitalismo nada más. Eso es una crítica que le hacen al anarcocapitalismo. No, si ocurre la abolición del Estado en este momento, va a volver a surgir el Estado. Sí, es correcto que mucha gente no apoya el anarquismo, no lo tienen internalizado, no está normalizado, no han hecho clic con la idea de que el Estado es ilegítimo, o que obligar a las personas a estar en una comunidad política que no desean es inmoral, pero no es algo que existe nada más con el anarcocapitalismo. Y otra vez tenemos el ejemplo actual de Afganistán. Estados Unidos intentó montar una democracia allá, y el mismo país disolvió todo eso y volvieron al modelo que tenían antes. O sea, si intentas montar un modelo de gobierno en una población que no lo ha interiorizado, ese modelo va a fracasar. Y yo dudo que por el hecho de lo que ocurrió en Afganistán, uno vaya a decir, no, bueno, es que la democracia no funciona. No, o sea,
La democracia se pudo implementar, pero es porque la gente, hubo un cambio de opinión pública que hizo que la gente prefiriera ese sistema. Y los incentivos dieron a que ese sistema, que es mejor que los anteriores, eso sí, no hay que negarlo, pudiera florecer. Pero si intentas forzarlo a que se dé en una zona donde la gente no lo tiene interiorizado, donde la gente no cree en eso, es probablemente que el sistema vaya a fracasar. Eso va a ocurrir con el anarquismo, pero también va a ocurrir con las repúblicas, con las democracias. Eso no es una crítica válida para el anarquismo, pero también es una crítica para todos los demás. Y sí hemos visto históricamente que el intentar forzar un modelo de gobierno en gente que no lo ha asimilado va a fracasar. Así que tampoco usen ese argumento contra los anarquistas, porque por más que estemos de acuerdo, también podría argumentar que también fracasa con las democracias y con las repúblicas y con todos los sistemas actuales. Y eso no quita que sea deseable ese tipo, ese modelo político que se propone. O sea, solamente que es eso, que se necesita un cambio de opinión pública que haga que la gente desee ese modelo propuesto. Y por supuesto, este cambio de opinión pública debe resultar del progreso intelectual. Por más que tengamos razón, también pasa que si estamos hablando de cháchara, si nos comportamos como terraplanistas, que si hay muchos libertarios y anarcocapitalistas que se comportan de esa forma, no va a calar en la gente. Tiene que haber una estrategia que permita que la gente pueda aceptar esas ideas y se dé el cambio en la opinión pública, que a su vez va a dar el cambio estructural para que cambie el modelo político en general. Así como ya ocurrió con la democracia, también fue igual. Existió el cambio, existió primero el progreso intelectual, los filósofos, los políticos que estuvieron teorizando sobre el modelo, y luego la normalización, interiorización pública de las personas, del común, para al final terminar deseando ese nuevo modelo. Y particularmente eso, pues, que la creencia de que no se deben imponer las ideas a la fuerza, que la gente debe poder asociarse voluntariamente a una comunidad política y desasociarse de ella misma también. No puedes obligar a la gente a estar metida en la comunidad porque sí, como ocurre en la actualidad. O sea, en la actualidad no se puede decir que el Estado y la democracia son voluntarios por ese hecho, pues, que si a ti no te gusta este tipo de gobierno que existe actualmente, y así seas un izquierdista, o sea, si eres un izquierdista que tu sueño es que sea el socialismo, tú no le puedes imponer a la gente que a los que no quieren ese modelo. O sea, tú te puedes asociar con una gente y entre ustedes tienen su socialismo ahí, hagan lo que les dé la gana, pero no puedes obligar a la gente a participar en un sistema que no quieren. Y eso también te perjudica a ti, porque si tú propones, o sea, si tú propones un sistema que permite que los sistemas se impongan a la fuerza, por imposición, valga la redundancia, a ti también te van a aplicar la misma, porque entonces si ganan los fachos que no te gustan, te van a terminar imponiendo su sistema a la fuerza mediante el Estado. Entonces la idea no es esa. La idea es que las asociaciones sean voluntarias y se te permitan también desasociarte de ellas. Ese es un componente que a mí me gusta y es el que yo suelo también enfatizar bastante, que las relaciones deben ser consensuales, y eso es algo de sentido común que ya reconoce la gente. La gente sabe que no puedes obligar a alguien más a participar en algo que no le gusta, y mucho menos a la fuerza.
Puedes intentar disuadirlo mediante las palabras, mediante el diálogo, eso sí está bien, pero no puedes obligar a la gente. ¿Y qué ocurre con los sistemas políticos actuales? Que obligan a la gente a estar en un sistema que no quieren, ya seas izquierdista, ya seas de derecha, ya seas liberal, ya seas cualquier tipo de modelo, o sea, se los estás imponiendo a la sociedad. Entonces, para disminuir esa cantidad de conflictos, lo que se propone es eso, que sean voluntarias, que si tú eres nacionalista y quieres tu sociedad nacionalista, asóciate con tus nacionalistas y vayan ahí a rezar a la bandera, pero no puedes obligar a la gente que no le gusta, que no se siente nacionalista ni nada de eso, a formar parte. No, piensa que si te lo harían a ti mismo, ¿te gustaría que tus contrincantes políticos te obligaran a hacer cosas que no te gustan, que no crees? Es la cuestión que existe actualmente con el Estado. Y bueno, lo que sí se ha notado es que históricamente las buenas ideas siempre se suelen adoptar. Sí existe esa tendencia histórica a que el progreso histórico se da porque las ideas que son buenas siempre se terminan adoptando. Eso es lo bueno. Pero es un proceso de ensayo y error, es un proceso de búsqueda. Evidentemente al principio es más lento, es una constante búsqueda y descarte de ideas que se da a lo largo del tiempo para saber cuáles son las ideas buenas, y de que casualmente las ideas que siempre que se encuentran que son buenas siempre favorecen es el tema de la libertad, usualmente las ideas de libertad, y eso, o sea, está desde tiempo inmemorial. Siempre la persona ha intentado no estar oprimida, ve como injusto que alguien gobierne sobre ti, y mucho menos si no le has dado tu consentimiento. Eso es algo que está desde hace mucho tiempo, y es como decía Karl Popper, una coincidencia que las buenas ideas que siempre logramos a través del progreso histórico sean las ideas de la libertad, de la defensa de los derechos individuales. Otro conjunto de ideas que han sido tendencia a través de la historia que pueden ayudar a que se dé el anarcocapitalismo. Uno es la igualdad, el trato de los demás como iguales, el respeto de derechos y la dignidad de los demás, en vez de el trato de los superiores que creen que tienen el derecho de gobernarse a los demás. Lo que estaba comentando ahorita, o sea, desde tiempos inmemoriales la gente ve mal que alguien te gobierne de manera injustificada. Eso no es un trato entre iguales. La gente siempre ha tratado de buscar el trato entre iguales. Y el anarcocapitalismo promueve eso. O sea, no puede existir una relación contractual, una relación voluntaria, si no es entre dos personas que se tratan como iguales. Es un aspecto bastante importante. La defensa de los derechos individuales. O sea, está mal tratar a la gente como un colectivo. O sea, que porque eres negro tú tienes que seguir estas metas políticas. Porque eres mujer, tú tienes que seguir estas metas políticas. Porque naciste en Venezuela, tus metas políticas son estas. No. Porque eres clase obrera, tus metas políticas son estas. No. A ti no te pueden tratar como una ficha más, un peón más de un colectivo, sino que se deben respetar tus derechos individuales y solamente tú puedes actuar a favor de un grupo si tú deseas pertenecer a ese grupo, si tú estás asociado voluntariamente a ese grupo. Y ojo, el anarcocapitalismo no niega los grupos, las asociaciones, los colectivos. Es la cuestión de que como tenemos derechos individuales, esa función que tienes que tener sobre un grupo tiene que ser de manera voluntaria, que tú quieras estar, que tú quieras pertenecer. Y que si no quieres pertenecer más, te dejen salir. Es lo que hablamos de la asociación y desasociación voluntaria. ¿Qué es lo contrario? El colectivismo, que es lo que vemos en el día a día. Que naciste aquí, así que estas son tus obligaciones políticas. Bueno, pues es bastante arbitrario.
porque usualmente esas obligaciones políticas vienen por intereses de algunos, o sea, de una élite, o sea, no necesariamente lo que diga esa élite es lo que quiera la gente para ese mismo grupo, y eso es lo que suele pasar cuando los grupos son formados a la fuerza. Porque si naciste en un país, porque si eres hombre, porque si eres mujer, porque si eres negro, porque si eres asiático, no, o sea, la gente debe tener la libertad de buscar su camino, de querer, de la propia persona, de buscar, de satisfacer, de crear sus proyectos personales. Y bueno, por supuesto, otra idea es la menos coerción, o sea, a nadie le gusta asociarse por la fuerza, una asociación por la fuerza o que no te permitan desasociarte por la fuerza, por la amenaza de la fuerza, es inmoral, sobre todo mucho más si no está justificada, y la coerción del Estado en muchos aspectos, la mayoría de todos los aspectos, es injustificada. Vimos que ya hemos mencionado varias veces, pero lo repito para que cale. O sea, el Estado surgió de la usurpación, de la conquista. Ningún Estado se ha formado de manera voluntaria. Por esa razón, o sea, las instituciones que existen actualmente son ilegítimas. Todos los países, todos los estados. Y bueno, o sea, es razonable creer que las instituciones que realmente regulen a la sociedad, que hagan que no existan más conflictos o disminuya la cantidad de conflictos que existen entre las personas, sean instituciones voluntarias. Y bueno, aparentemente vamos a un camino en donde cada vez somos más pacíficos en tratar de resolver los conflictos. No niego que puedan existir conflictos graves, pero la idea es tratar de buscar la manera más eficiente y con menor grado de gente que salga perjudicada. O sea, sí es probable que en un futuro, y mucho más con el aumento poblacional, o sea, se hace difícil que el Estado sea quien permita la regulación entre las personas, y en un mundo tan globalizado como este, los estados ya no están siendo eficientes en tratar de aplicar la ley a las personas, pues, o sea, se hace necesario ya que se vaya relegando a instituciones privadas. Bueno, eso fue todo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, recuerden también suscribirse a todas las redes sociales, a Narcospot, Telegram, Instagram, Facebook. También tenemos Tumblr. Hasta allí también vamos. Y sí, suscríbanse, denle like, comenten también para ver si les está gustando la temática, los episodios, qué se puede aportar, qué podemos hacer también para más episodios. Y bueno, seguir también. Este podcast sigue esta idea de también tratar de influenciar en la opinión pública, de cómo son estas ideas, y más que todo aquí en este país, que bueno, es desconocido totalmente, en toda Latinoamérica es desconocido, bastante desconocido este tipo de ideas. Las ven como algo radical, pero no saben que o sea, es radical porque es diferente a lo que existe, pero no se sabe o no están informados sobre qué es lo que es, qué es la propuesta. Entonces, bueno, aquí estamos con esto. Bueno, nos vemos y recuerden que político no es gente.